Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre el libro de Apocalipsis y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo 3, el párrafo número 14. La escritura nos dice así: Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. La última comunidad de creyentes a quienes Jesús envía un mensaje directo a través de Juan, es esta de la Odisea. Ya en el momento de comentar el verso 11 del capítulo 1 de este libro de Apocalipsis, tuvimos oportunidad de hablar algo sobre esta comunidad de creyentes. También, situada en la región de Asia Menor, mencionamos que su nombre significa derecho de la multitud o de la muchedumbre, ciudad próspera por su comercio y sus productos textiles, y que poco antes del primer siglo fue incorporada al Imperio Romano. También comentamos que esta comunidad de fe es mencionada en 6 ocasiones en la palabra, siendo significativos los ruegos de Pablo en favor de esos creyentes en su carta a los creyentes de Colosas, en donde se nos presenta la existencia de una carta de Pablo dirigida expresamente a esta iglesia, sin que conste en el canon de la Biblia o siquiera se tenga conocimiento de su contenido. Lo que hoy comentamos es la última de estas menciones sobre la Odisea. Según algunos comentarios de esta iglesia, contaba con una población de judíos de cierta importancia y era una ciudad en donde se rendía culto al emperador romano y al dios griego de la sanidad de nombre Asclepios, que significa incesantemente benévolo, que por estar relacionado con la medicina y la sanidad, tenía una escuela de medicina anexa al templo. También algunos comentan que por ser una ciudad rica, autofinanció su reconstrucción luego de un temblor que la devastó en el año 60 de nuestra era. Otro dato que se menciona es que sus recursos hidráulicos eran muy limitados, por lo que sería fácilmente vencida en caso de sufrir una invasión o un sitio. Aquí el mensaje del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Una vez más, y como los mensajes anteriores, este está dirigido al ángel, que sería el responsable espiritual de esa comunidad de creyentes. Así dice el Amén. Tremenda descripción que da de sí mismo Jesús en esta introducción a su mensaje. Así dice el Amén. Esta palabra, además de la utilización habitual como confirmación de un evento anunciado que se entiende como así sea, aplicada como adjetivo calificativo a una persona, significa digno de confianza o seguro. De manera que Jesús se presenta así. Así dice el que es digno de confianza. Y añade el testigo fiel y verdadero. Un testigo, ya habíamos comentado, es alguien a quien le consta lo que se afirma. Y a esto Jesús añade fiel y verdadero. Desde los escritos del Antiguo Testamento tenemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, verso 9, afirmaciones sobre la fidelidad de Dios. Sábelo bien, el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que cumple con su pacto y su misericordia con aquellos que lo aman y cumplen sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Luego, en el Nuevo Testamento, tenemos varias referencias con respecto de la fidelidad de Jesús, como en la primera carta de Pablo a los creyentes de Corinto, en el capítulo 1, verso 9, en donde el apóstol escribe: Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En su primera carta a los fieles de Tesalónica, en el capítulo 5, verso 24, Pablo les afirma: Aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Y en la segunda, en el capítulo 3, verso 3, pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y guardará del mal. Respecto de ser verdadero, tenemos que recordar
las palabras de Jesús cuando declaró: yo soy el camino y la verdad y la vida, de donde ser la verdad implica de manera obligada ser el verdadero. Y Juan, en el capítulo 8, verso 14 de su versión del Evangelio de Jesús, presenta una declaración al respecto dada a los fariseos que le cuestionaban. Jesús les respondió: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Y Jesús determina su propia descripción para el ángel de la Odisea, diciendo que Él es el principio de la creación de Dios, en donde Jesús se presenta como el origen y fuente de todo lo creado. Los primeros 3 párrafos del capítulo 1 de la versión del Evangelio, escrito por Juan, nos aseguran este principio. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella, nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Y una vez más, en la carta a los Hebreos, el Espíritu nos confirma esta verdad en el capítulo 1, versos 2 y 3. En esos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Además, esto es un hecho que corresponde también a las veces que se describe a sí mismo como el alfa y la omega, el principio y el fin. De manera que pongamos mucha atención a su mensaje, del que nos ocuparemos en nuestra siguiente entrega. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.